Algo que debemos saber es que GNU Linux es el rey de todos los sistemas. ¿Pero por qué digo esto? Muy bien sabemos que hay muchos sistemas muy conocidos, como puede ser Windows, macOS, Android y el movimiento de GNU Linux. Pero ¿qué pasa con Windows? Porque es el principal rival de todos los sistemas. Muy bien sabemos que hay 600 o 700 millones de computadoras que se conectan hoy en día al internet. Pero ¿qué pasa con esto? El 80%, entre el 80 y el 90% de las personas que se conectan hoy en día están lideradas por usuarios de Windows. Cabe destacar que solamente el 2% de las personas que se conectan a internet está liderada por los movimientos de GNU Linux. ¿Qué cabe destacar de los movimientos o de estos sistemas? Es que hay más de 600 o 700 sistemas también basados en eso, lo que quiere decir que en cantidad hay más sistemas de GNU Linux que de Windows o de los otros sistemas en general, y como que agrupándolos en todos no llegan a GNU Linux. Pero ¿por qué GNU Linux es el rey de todos los sistemas? Lo primero que debemos saber es que los sistemas se dividen en dos cosas, entre los sistemas y los servicios que estos reciben, y los servicios deben estar acomodados o alojados dentro de los servidores. Pero el punto de esto es qué papel juega el movimiento de GNU Linux dentro de los servidores. El punto de esto es como que adaptar el sistema a una computadora que no es como una computadora del margen, como que vas a comprar a la tienda. No, esos servidores deben de ser como que muy acomodados con respecto a los servicios, como por ejemplo YouTube o los servicios de Google deben de tener sus servidores y deben de acomodar muy bien los sistemas con respecto al hardware, porque muy bien sabemos que los sistemas, como por ejemplo puede ser Windows es un campo muy pequeño delante de los servicios, de los servidores y de aplicaciones y ese tipo de cosas, porque muy bien sabemos que esos sistemas son muy complejos, pero algo que cabe destacar es que Windows tiene sus propias versiones, como por ejemplo de Windows 10, Windows 11, Windows 7, direccionada hacia servidores. Pero ¿qué pasa con estos? Esos sistemas son de código cerrado, no cualquier persona puede entrar a modificar el sistema, algo que no pasa en GNU Linux. Y si llega a pasar en Windows, debes de pagar algún tipo de licencia para primero compras el sistema, luego para modificarlo es otra, lo cual los costos de servicios de licencias son mucho más caros. Y por ejemplo, si haces un servidor o usas algún sistema de GNU Linux basados en estos para servidores, es mucho más fácil porque puedes encontrar más soporte en tutoriales, quizás en foros y ese tipo de cosas. Porque vuelvo a resaltar, no todo el mundo tiene el acceso al código fuente de los sistemas de Windows porque son sistemas lucrativos, son sistemas como que de corporaciones. Sí, hay sistemas como por ejemplo puede ser Ubuntu puede ser un sistema de corporación, pero tiene su código abierto y no es un sistema de paga, algo que no pasa en Windows. Este tipo de movimiento de GNU Linux es tan bueno que ha llevado a muchas compañías muy grandes a desarrollar sus propias versiones de esos movimientos de GNU Linux para modificarlos, para llevarlos a sus largas y anchas. ¿Por qué digo eso? Porque por ejemplo compañías como Google, Intel, TikTok, Facebook han creado sus propias versiones de distribuciones de GNU Linux orientadas hacia los servidores. ¿Para qué? Para tener un mejor control, porque cuando creas un sistema con respuesta a lo que tú tienes y quieres, es mucho mejor manejar estos. Bueno, si llegaste a esa parte del video, gracias por verlo y te voy a recomendar más en la descripción y abajo. Gracias por verlo.